Si recuerdan, estaba haciendo un experimento de hacer tierra de hojas directamente en el huerto, es decir, directamente en los bancales y en los maceteros. Pero bueno, si no lo recuerdan, aquí les dejo algunas imágenes. Y bueno, para los que no llegaron a ver ese video, pues les dejo el link aquí arriba. Bueno, ya ha pasado poco más de un mes desde que inicié con este experimento y quiero mostrarles pues cómo va. Y vean cómo ha bajado bastante pues el nivel de las hojas en las camas de cultivo y en los maceteros. Y bueno, si nos acercamos un poco, pues notarán que las hojas pues están bastante oscuras. Está bastante más bajo todo las hojas y miren cómo está ya bastante también procesada las hojas y que se están pues volviendo tierra. Si escarbamos un poco, les muestro toda esta. Miren cómo se está formando pues la tierra de hojas directamente en la huerta. Gran parte de la ayuda pues la recibí de la lluvia, porque ya empezó el invierno y la estación lluviosa pues, y ha estado lloviendo bastante y ayudó mucho a acelerar un poco más el proceso. De hecho pensé que iba a demorar mucho más, pero por lo visto al ritmo que va pues creo que el proceso pues va a resultar bastante bien, así que creo que da buen resultado también pues hacerlo directamente en las camas de cultivo y en los maceteros, ¿no? Se fijan pues ya las plantas que vaya a sembrar aquí pues las van a estar aprovechando bastante. Vamos al otro macetero, o más bien la otra cama de cultivo. Bueno, vamos a escarbar un poquito aquí. Vean, también está ya bastante procesada. Si ven, está oscura porque ya ven, está descomponiéndose las hojas y obviamente llegará un momento que se volverá tierra. Además, ven esto que está aquí, esto es una raíz de una planta. No sé de cuál de todas las plantas que están aquí es, puede ser de los ajíes que están ahí. Y bueno, la acabo de desenterrar. Vamos a taparla de nuevo para que no se vaya a perjudicar la plantita dueña de esa raíz. Y bueno, una de las cosas que podría hacer pues es agregar más hojas. De hecho ven que el nivel está bastante bajo, se han aplastado mucho, que prácticamente se adhieren al fondo, ¿no? Y también otra de las cosas que pueden notar es que casi no hay maleza, no ha crecido casi hierba, hay una que otra, aquí hay algunas hierbitas superficiales realmente, pero no está invadida de maleza como si no le hubiera puesto las hojas así como un acolchado, pues seguramente estuviera con mucho más invadida de maleza, ¿no? Así que la verdad pues ayuda bastante. Y bueno, también notarán que ya sembré pues algunas plantitas. Aquí sembré unos tomates en esta cama de cultivo. Estos son tomatitos cherry de este lado. Y bueno, un consejo que les doy, que al momento de sembrar sus plántulas aquí directamente pues en el macetero y teniendo todas estas hojas aquí, pues es que separen pues del tallo las hojas, no dejen que las hojas cubran el tallo de la planta, en especial cuando son plantas de tallo blando como los tomates. Cuando ya el tallo pues está más grueso o firme o duro, pues no afectaría tanto, pero cuando el tallo es muy blando, pues es mejor pues apartarle las hojas que todavía están en proceso de
de convertirse en tierra, porque nos corremos el riesgo de que si queda muy cubierta la planta, a los bichitos como chinchecitos o algo que están procesando la hoja puedan también morder el tallo y entonces puedan dañar la planta. Entonces preferible mejor apartar un poco las hojas para que ellos no tengan la tentación pues de morder los tallos, ¿no? Entonces es una recomendación pues que les doy. De este lado de acá sembré algunos ajíes. Este es un ají trompito. Acá también otro ají trompito. Y allá ven pues hay otro tomate. Acá. De hecho había sembrado otros tomatitos aquí, pero recuerdan que les conté que habían unos gatos escarbándome aquí. Bueno, los gatos me escarbaron los tomates que tenía ahí y bueno, me los sacaron de la tierra. Así que bueno, aunque ya tengo varios días que no veo que escarben acá, no han venido, así que no sé qué les habrá pasado, ¿no? Así que bueno, tal vez se dieron cuenta que no deben hacerlo. Y bueno, acá también pues sembré otros ají trompito, así que vamos a ver cómo me resulta todo esto. Y si se fijan pues le aparté las hojas abajo. Y bueno, una vez que la planta ya crezca y el tallo pues quede más duro y firme, pues ya no afectará tanto que las hojas le cubran el tallo. Pero mientras el tallo está chiquito, débil, blando, pues sí preferible pues que no le cubran las hojas. Digo, el tallo. Miren cómo va esta planta de poroto. Tiene varios porotos ahí. De hecho, acá había otra planta de poroto que si ven ahí está el tallo ya prácticamente muerto. Y el de allá pues también se secó, ¿no? De esas plantitas pues realmente sí llegué a cosechar algunos porotos y lo que hice fue que los mismos porotitos que sacó también los sembré. Aquí en estos cajones aproveché también y sembré pues algunos otros tomates. Estos son tomates perita, ojitomates que también se le conocen, ¿no? Y bueno, aquí hay otras plantitas como ven, y ahí ven algunas plantitas de poroto que sembré adicionales. Y bueno, la verdad no estoy seguro si los tomates se van a llegar a desarrollar muy bien aquí, porque la verdad esta tierra yo no le agregué más nada que los porotos para nutrirla y las hojas para hacer la tierra de hojas. Y no le agregué más nada, o sea, no le agregué compost, no le agregué nada para volverlas a nutrir. Y más que nada porque ya anteriormente había sembrado porotos aquí, tomates aquí. Y bueno, no sé, como ya había cosechado tomates que había sembrado en estos cajones, pues la tierra seguramente pues quedó un poco más desnutrida, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va. Seguramente voy a tener que estar aplicándole con mayor regularidad abonos para que se desarrolle. Pero bueno, ahí veo que las plantitas pues han estado creciendo. Así que espero que eso no les afecte. Pero igual, pues a medida que va pasando el tiempo, pues yo les iré mostrando y les iré contando. Miren mis hojas de mostaza amarga. Se han puesto bastante feas. Y más bien es porque sufrieron un ataque de chinches y que estaban pues picándole las hojas y los tallos y bueno, se pusieron así bastante feas, ¿no? Aparte que ya, bueno, también ya tienen su buen tiempo de vida, así que ya seguramente pues también ya están cumpliendo su periodo, ¿no? Entonces ya seguro pues pronto las mismas plantas pues ya van por el tiempo pues se van a marchitar y a morir. Pero principalmente pues ha sido por el ataque de plagas. Además, si se fijan aquí, pues ya hay flores y es porque pues esta ya está en su etapa final, ¿no? Entonces, pero bueno, ya le apliqué algo para eliminar los chinches, así que voy a limpiarle un poco esas hojas muertas para ver si ella pues se recupera un poquito más y poder aprovechar lo poco que queda de ella.
Por lo pronto esperaré pues a que se desarrollen más las plantitas que sembré y bueno, veamos entonces la tierra de hojas pues más adelante pues cómo continúa, ¿no? Y bueno, no sé si le voy a agregar pues más hojas, pero la verdad sí tengo que recoger algunas pocas hojas que ya quedan por ahí y tal vez pues se las eche, ¿no? O si no, pues lo dejo tal cual como está y veamos el avance con lo que ya tiene, ¿no? Así que ya les iré mostrando ese avance. No quería dejar pasar tanto el tiempo sin antes mostrarles los avances de cómo íbamos con este experimento. Y la verdad, como ven, pues nos ha resultado bastante bien. Así que los invito a que también lo hagan, ya sea que tengan el espacio en sus camas de cultivo o en sus maceteros y lo puedan aplicar pues con seguridad. Yo sí más adelante pues quiero compartirles otro video más para que veamos pues cómo van las plantitas que ya sembré aquí y también más que nada para mostrarles pues igual cómo sigue el tema de la tierra de hojas aquí directamente en el huerto. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.